Corría el año 1852 en las afueras de Nueva Orleans, Luisiana, una tierra donde el aire denso y húmedo parecía cargado con el peso de secretos y sufrimientos no contados. Aquí, entre majestuosos robles cubiertos de musgo español, se alzaba la plantación de algodón de la familia Vance, un oasis de opulencia blanca que contrastaba brutalmente con las modestas barracas de los esclavos. El dueño de todo, el amo y señor de cada alma dentro de sus fronteras, era el General Alister Vance. Un hombre de 55 años, de postura rígida y mirada fría como el acero, cuya reputación en la alta sociedad de Nueva Orleans era la de un caballero distinguido y un estratega militar impecable. Sin embargo, en sus propias tierras, su nombre se pronunciaba en susurros, asociado no con el honor, sino con un control absoluto y una disciplina inflexible. Para el general, el orden no era una meta, sino una religión, y cualquier cosa que lo alterara, era una ofensa personal que debía ser erradicada sin piedad alguna. Este mundo de control perfecto se hizo añicos una tarde, no por una rebelión, sino por el temblor de unas manos ancianas. Silas, un esclavo que había servido a la familia Vance desde que era un niño, dejó caer accidentalmente un jarrón de porcelana importado de Francia, una de las posesiones más preciadas del general. El sonido del objeto al estrellarse contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio de la mansión. Helena, la joven y melancólica esposa del general, contuvo el aliento, esperando un estallido de furia. Pero Alister Vance no gritó, se acercó lentamente, observó los fragmentos esparcidos, y luego miró a Silas, no con ira, sino con un desdén gélido, como si estuviera evaluando una pieza de ganado defectuosa. Con una calma que helaba la sangre, anunció su decisión. Silas sería vendido al sur, a las plantaciones de azúcar, un destino del que pocos regresaban. No hubo negociación ni perdón. Solo una sentencia fría por un objeto roto. El castigo no fue solo para Silas, sino una lección para todos los presentes, especialmente para su joven esposa, Helena. Ella vio cómo se llevaban al anciano, cuyas súplicas silenciosas no encontraron eco en el corazón de su marido. El General Vance gobernaba su mundo con una lógica simple y aterradora. Todo lo que poseía, desde sus campos de algodón hasta las personas que los trabajaban, e incluso la mujer con la que compartía su cama, eran extensiones de su propia voluntad y estatus. Una imperfección, ya fuera un sirviente torpe, una cosecha mediocre, o una esposa con ojos tristes, era una mancha en su legado que debía ser corregida o eliminada. Helena comprendió en ese momento que ella también era una posesión, la más bella y delicada de todas, y que su jaula dorada tenía abarrotes tan reales y fríos como los que aprisionaban a cualquier esclavo en esa plantación. Su deber era ser perfecta, silenciosa y sumisa, un adorno más en la impecable casa del general. Si esta introducción a la vida en la plantación Vance ya te ha atrapado, y quieres saber qué sucede con la joven Helena y el temible general, este es el momento perfecto para que nos apoyes. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video, y dejarnos un comentario contándonos tus primeras impresiones sobre esta historia. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos como este. La venta de Silas había dejado una cicatriz invisible en la mansión de los Vance. Un recordatorio constante para Helena de la fragilidad de su propia existencia. Ya no caminaba por los pasillos con la ingenua melancolía de una joven esposa, sino con el sigilo de quien sabe que vive sobre un suelo de cristal. Cada uno de sus movimientos era medido, cada palabra pensada, pues había entendido que el General Vance no solo era su esposo, sino también su dueño. Pasaba sus días en una soledad casi absoluta, rodeada de lujos que se sentían más como las rejas de una jaula dorada, que como un consuelo. Leía libros que no le interesaban, tocaba melodías en el piano que no sentía y miraba por la ventana los campos de algodón, viendo en los trabajadores una versión más explícita de su propia servidumbre. El miedo era su compañero constante, un veneno lento que se filtraba en su alma, convenciéndola de que cualquier error, por pequeño que fuera, podría costarle todo. El regreso del General Vance de uno de sus largos viajes de negocios a Nueva Orleans nunca era motivo de alegría, sino el comienzo de una nueva inspección. Alister no la recibía con un abrazo, sino con una mirada crítica que la recorría de la cabeza a los pies, buscando cualquier imperfección. En esta ocasión, su ceño se frunció al ver el sencillo vestido azul que ella llevaba.
ese color te hace ver pálida, Elena. Pareces una enferma. Sentenció con su voz grave y sin emoción, mientras dejaba su sombrero y su bastón en manos de un sirviente. Mañana quiero que uses el vestido de seda verde. Refleja mejor la prosperidad de esta casa. No era una sugerencia, sino una orden. Para él, ella no era una persona con gustos propios, sino un objeto más de su colección, una posesión que debía exhibirse de la manera más impecable posible para mantener su estatus y su imagen de control absoluto sobre todo lo que le pertenecía. Mientras tanto, en los campos de algodón, trabajaba un hombre cuya presencia era tan imponente como la del propio general, aunque de una manera completamente distinta. Se llamaba Samuel, un esclavo de campo cuya fuerza física y temperamento indomable le habían ganado una reputación de ser peligroso y cruel entre los capataces. Lo temían porque nunca bajaba la mirada, y porque soportaba los castigos con un silencio desafiante que resultaba más intimidante que cualquier grito. Sin embargo, esa dureza era una armadura. Detrás de su fachada de brutalidad, había una inteligencia aguda y una profunda soledad. Sus ojos, a menudo, se desviaban hacia la casa grande, buscando una visión fugaz de la señora de la casa. Él no veía a la esposa del amo. Veía a otra prisionera, una mujer cuya tristeza era tan palpable como las cadenas que él no llevaba, pero que sentía igualmente. Su silenciosa obsesión por Elena era un secreto peligroso, un sentimiento prohibido que crecía con cada injusticia que presenciaba. La tensión entre Elena y su esposo alcanzó un punto crítico durante una cena con un importante comerciante de algodón. Elena, viendo a una joven sirvienta tropezar y casi dejar caer una bandeja por el agotamiento, cometió el error de mostrar compasión. «Déjala descansar un momento, por favor», le dijo suavemente al mayordomo. La reacción del General Vance fue inmediata y glacial. Delante de su invitado, se dirigió a su esposa con una calma aterradora. «Elena, tu sentimentalismo es una debilidad que no puedo tolerar. Socava la disciplina y el orden que mantengo en esta propiedad. Nunca más interfieras en mis asuntos». La humillación fue total. La redujo a una niña tonta e ingenua. Una figura decorativa sin voz ni autoridad. El comerciante desvió la mirada, incómodo, mientras Elena sentía cómo el calor subía a sus mejillas, atrapada y avergonzada frente a todos. Había sido castigada no por un jarrón roto, sino por un simple acto de humanidad. Con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, Elena se retiró al jardín trasero después de la cena, buscando un respiro del ambiente sofocante de la mansión. Se sentó en un banco de piedra, oculta parcialmente por los rosales, sintiéndose más sola y desamparada que nunca. Fue entonces cuando lo vio. Samuel estaba terminando una tarea cerca de allí, reparando una cerca bajo la luz de la luna. Por un instante sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Él detuvo su trabajo, y en sus ojos, Elena no vio al esclavo cruel del que todos hablaban, sino un destello de algo que reconoció, una profunda e inmensa tristeza, un eco de su propio dolor. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso de su sufrimiento mutuo bajo el mismo techo, bajo el mismo tirano. En ese breve momento, una conexión invisible y prohibida se forjó entre ellos, una chispa de entendimiento en un mundo diseñado para mantenerlos separados para siempre. Aquel encuentro silencioso en el jardín no pasó desapercibido para el General Alistair Vance. Aunque se mantuvo en las sombras de la veranda, sus ojos agudos captaron la conexión fugaz entre su esposa y el esclavo. No vio un romance, sino algo que consideraba mucho más peligroso. Un atisbo de desafío en la mirada de Elena y una chispa de humanidad compartida con alguien a quien él consideraba una simple herramienta. Para un hombre obsesionado con el control absoluto, esta pequeña grieta en su perfecto orden era una afrenta intolerable. La melancolía de su esposa era tolerable, pero la compasión era una semilla de rebelión que debía ser arrancada de raíz. En la quietud de su despacho esa noche, mientras limpiaba sus pistolas con una calma metódica, decidió que Elena necesitaba una lección, una que la despojara de cualquier ilusión de voluntad propia, y le recordara para siempre su verdadero lugar en ese mundo que él había construido. Al día siguiente, el general no le dirigió la palabra a Elena durante el desayuno. Su silencio era más pesado y amenazante que cualquier grito.
Tras la comida le ordenó con una voz desprovista de toda emoción que lo acompañara al patio trasero, donde todos los esclavos de la casa habían sido convocados. Samuel estaba entre ellos, de pie, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte, como si se preparara para una tormenta inevitable. El General Vance hizo que Helena se sentara en una silla ornamentada que sus sirvientes habían colocado en el porche, elevándola por encima de los demás como una reina en un tribunal macabro. «Mi esposa», anunció a la multitud silenciosa, «tiene un corazón demasiado blando. Cree que la amabilidad es una virtud en este lugar. Hoy, aprenderá que la única virtud que importa aquí es la disciplina. Y ella será quien la imparta». El aire se llenó de una tensión palpable, un miedo colectivo que se podía casi tocar. El plan del general se reveló con una crueldad teatral. Hizo que dos capataces trajeran a Samuel al centro del patio y le arrancaran la camisa, dejando su espalda musculosa expuesta al sol de la mañana. No había cometido ninguna falta. Su único crimen era haber existido en la misma línea de visión que la esposa del amo. Luego, Alister se acercó a Helena y le ofreció una fusta de montar delgada y elegante con mango de plata. «Este hombre ha mostrado una actitud insolente», mintió el general, con la voz resonando en el silencio mortal. «Como señora de esta casa, es tu deber corregirlo. Le darás un solo latigazo. Demuéstrales a todos, y a ti misma, que entiendes lo que significa mantener el orden. Demuéstrame que eres digna de ser mi esposa». La fusta se sentía fría y pesada en la mano temblorosa de Helena, un instrumento de tortura que ahora se convertía en una extensión de la voluntad de su marido. Helena se quedó paralizada, con el corazón martillándole en el pecho tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Samuel. Él no la miró, mantuvo su postura erguida, un roble humano preparándose para el rayo. Sabía que cualquier vacilación por su parte solo empeoraría el castigo para él. Luego miró a su esposo, cuyo rostro era una máscara de fría expectación. En sus ojos vio el verdadero propósito de aquel espectáculo. No se trataba de castigar a Samuel, sino de quebrantarla a ella. Era una prueba de lealtad, diseñada para aniquilar la última pizca de compasión en su alma. Si se negaba, la furia del general caería sobre ella, y muy probablemente, Samuel sería azotado hasta la muerte. Si obedecía, se convertiría en cómplice del sistema que despreciaba, manchando sus manos y su espíritu para siempre. No había escapatoria. Estaba atrapada en una jaula de crueldad. El tiempo pareció detenerse, el sol quemaba su piel, el silencio del patio era ensordecedor. Helena sentía las miradas de todos los esclavos sobre ella, una mezcla de miedo, lástima, y quizás desprecio. Entendió que, en ese momento, ella también era una esclava, encadenada no por grilletes de hierro sino por el miedo y su posición. Con un sollozo ahogado, se puso de pie, sus piernas temblando tanto que apenas la sostenían. Caminó los pocos pasos que la separaban de Samuel como si avanzara hacia su propia ejecución. Cada paso era una agonía. Levantó la fusta, el mango de plata resbaladizo por el sudor de su palma. Cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar la visión de lo que estaba a punto de hacer. El mundo se redujo al sonido de su propia respiración entrecortada y al silbido del cuero al cortar el aire, seguido de un golpe sordo y húmedo que resonó como una fractura en su propia alma. Si la crueldad de esta escena te ha dejado sin aliento y quieres descubrir cómo esta humillación cambiará el destino de Helena y Samuel, te pedimos que nos apoyes. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y déjanos un comentario. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias impactantes. Helena abrió los ojos justo a tiempo para ver una fina línea roja aparecer en la piel oscura de Samuel. Él no emitió ningún sonido, ni siquiera un estremecimiento. Su estoicismo era una forma de resistencia más poderosa que cualquier grito, un acto final de dignidad que la avergonzó aún más. Ella dejó caer la fusta al suelo como si le quemara la mano y retrocedió, con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas. El General Vance sintió lentamente una sonrisa casi imperceptible de satisfacción en sus labios. Había logrado su objetivo. La había doblegado, la había hecho partícipe de su brutalidad. La lección ha terminado, dijo con calma, haciendo un gesto para que los capataces liberaran a Samuel y dispersaran a la multitud. Helena no esperó más.
Se dio la vuelta y corrió hacia la mansión, huyendo no de la escena, sino de la persona en la que su esposo la había convertido. Estaba completamente rota, convencida de que su espíritu había muerto en aquel patio. En los días que siguieron a la humillación pública, Elena no salió de sus aposentos. Se encerró en un capullo de silencio, negándose a comer y permitiendo la entrada únicamente a una sirvienta de confianza para que le trajera agua. Pero no estaba simplemente lamentándose. En la penumbra de su habitación, las lágrimas de vergüenza se secaron y dieron paso a algo distinto, algo frío y duro que comenzó a crecer en el centro de su alma. La imagen que se repetía en su mente no era la de su propio rostro bañado en llanto, sino la espalda de Samuel, recta e inquebrantable, y el silencio con el que había recibido el golpe. Aquella dignidad bajo tortura se convirtió en una semilla. La Elena frágil y melancólica murió en ese cuarto. De sus cenizas, comenzó a nacer una mujer cuya tristeza se estaba transformando lentamente en una resolución silenciosa, tan afilada y peligrosa como un fragmento de vidrio oculto en la mano. Cuando finalmente emergió de su reclusión, era una persona completamente diferente, aunque de una manera que solo ella y quizás los otros esclavos podían percibir. Para el General Vance, su transformación fue una victoria. Elena se convirtió en la esposa perfecta que él siempre había deseado, sumisa, silenciosa y obediente. Cumplía sus órdenes al pie de la letra, vestía los colores que él le indicaba y sonreía con una vacía perfección en las cenas con invitados. Ya no había rastro de su antigua melancólica compasión. Se movía por la casa como una autómata, una muñeca de porcelana cuya única función era reflejar la gloria de su dueño. Alistair Vance se sintió satisfecho, creyendo que la dura lección había funcionado, y que finalmente había quebrado su espíritu. No podía estar más equivocado. Aquella sumisión impecable era una armadura, una máscara cuidadosamente construida para ocultar la tormenta que se gestaba en su interior. Con su nueva fachada de obediencia, Elena comenzó a hacer algo que nunca antes había hecho: observar. Sus ojos, antes perdidos en paisajes de ensueño y páginas de novelas, ahora se fijaban en los detalles del funcionamiento de la plantación. Escuchaba con atención las conversaciones susurradas entre los sirvientes de la casa, memorizando quién odiaba a quién, qué capataz era más brutal, y cuál era propenso a la bebida. Aprendió los horarios de las rondas de vigilancia, las rutas de los carros que llevaban el algodón al puerto, y los días en que el general guardaba grandes sumas de dinero en su despacho. Su mente, que su esposo consideraba un simple receptáculo para las artes y la belleza, se convirtió en un archivo de inteligencia. Cada pieza de información era un arma potencial, una llave que podría, algún día, abrir las puertas de su jaula dorada. Una semana después del incidente, Elena dio su primer paso, un movimiento tan pequeño como arriesgado. Sabía que no podía acercarse a Samuel directamente. Cualquier contacto entre ellos sería una sentencia de muerte para ambos. En su lugar, acudió a Marta, la anciana cocinera que había servido en la casa desde antes de que Elena naciera. Con el pretexto de necesitar hierbas para un dolor de cabeza, preparó en secreto un ungüento curativo con árnica y otras plantas medicinales que guardaba en su tocador. Envolvió el pequeño frasco de cerámica en un paño limpio y se lo entregó a Marta. «Esto es para la espalda de Samuel», dijo en un susurro apenas audible, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Asegúrate de que nadie te vea». No fue una orden, sino una súplica, un acto de fe depositado en las manos de otra mujer oprimida por el mismo sistema. Marta, cuyas manos arrugadas habían preparado comidas para 3 generaciones de la familia Voss, tomó el ungüento sin decir una palabra. Sus ojos, profundos y cansados, evaluaron a la joven señora de la casa por un largo momento. Había visto a muchas mujeres como ella, hermosas y tristes, pasar por esa mansión como pájaros enjaulados. Pero en Elena vio algo nuevo, una chispa de desafío que no había existido antes. La anciana no hizo promesas, pero asintió levemente, ocultando el pequeño paquete en los pliegues de su delantal. Esa misma noche, mientras distribuía las raciones de la cena en las barracas, se aseguró de que el ungüento llegara a manos de Samuel. El mensaje implícito era claro: la señora de la casa no lo había olvidado, y su acto de crueldad forzada no había sido su última palabra. El primer hilo de una alianza imposible acababa de ser tejido.
Samuel recibió el ungüento en silencio, su rostro una máscara impenetrable como de costumbre. Pero cuando estuvo solo, en la oscuridad de su humilde catre, examinó el pequeño frasco. No era solo una medicina para la herida que aún ardía en su espalda. Era un reconocimiento, una disculpa y sobre todo, una declaración. Significaba que ella lo había visto, no como una propiedad dañada, sino como un ser humano que sufría. Durante días, había luchado contra el odio y el deseo de venganza, pero este simple gesto lo desvió hacia un nuevo camino. Comprendió que su enemigo no era la mujer que había sostenido el látigo, sino el hombre que la había obligado a hacerlo. Al día siguiente, encontró un pequeño trozo de madera de ciprés, y con un cuchillo que mantenía oculto, pasó la noche tallando una figura diminuta. Un pájaro con las alas a medio desplegar, a punto de emprender el vuelo. Unos días más tarde, mientras Elena supervisaba la ropa de cama que se estaba lavando, Marta se le acercó y, con un movimiento rápido y discreto, le deslizó algo en la mano. Era el pequeño pájaro de madera tallada. La superficie era áspera, pero el detalle era inconfundible. Elena cerró la mano sobre él, sintiendo la calidez de la madera contra su piel. No necesitaba una carta ni una explicación. Entendió el mensaje de inmediato. Era una respuesta, una aceptación de su alianza secreta. Era un símbolo de su anhelo compartido, la libertad. Corrió a su habitación y escondió el pájaro en el fondo de su joyero, debajo de los collares de perlas y los broches de diamantes que le había regalado su esposo. Aquel simple trozo de madera se convirtió en su tesoro más preciado, un recordatorio tangible de que ya no estaba sola en su silenciosa rebelión. La alianza secreta, aunque silenciosa y distante, le dio a Elena una nueva fuerza. Su mente se agudizó y su paciencia se volvió infinita. Comenzó a pasar más tiempo en el despacho del general, bajo el pretexto de querer aprender sobre la administración de la propiedad para ser una esposa más útil. Alistair, halagado por este repentino interés en sus asuntos, le permitió revisar los libros de contabilidad y la correspondencia. Con una atención meticulosa, Elena empezó a estudiar cada entrada, cada carta comercial, cada registro de ventas. Al principio, todo parecía impecable, un reflejo del control férreo que su esposo ejercía sobre cada aspecto de su vida. Pero ella siguió buscando, convencida de que incluso la fortaleza más imponente debía tener una grieta. Y sabía que, si la encontraba, tendría el arma que necesitaba. Una noche, el General Vance la observó desde el umbral de su despacho, mientras ella organizaba sus papeles con una eficiencia tranquila. «Finalmente te has convertido en la esposa que siempre supe que podía ser, Elena», dijo él, con un tono de genuina aprobación. «Ordenada, obediente y dedicada a la prosperidad de esta casa». Ella levantó la vista de los libros de contabilidad y le ofreció una sonrisa serena y vacía. «Solo deseo complacerte, esposo mío», respondió con una voz suave como la seda. Él asintió, completamente satisfecho, y se retiró a sus aposentos, sin la menor sospecha del peligro que crecía bajo su propio techo. No podía saber que la mujer a la que creía haber domesticado estaba en ese preciso momento memorizando los nombres de sus socios comerciales en Nueva Orleans, buscando el eslabón más débil de su cadena. Él veía a su creación perfecta, sin saber que en realidad estaba contemplando el rostro de su futura ruina. La oportunidad que Elena había estado esperando llegó disfrazada de rutina. Una tarde, mientras organizaba los recibos en el despacho, notó que su esposo guardaba un pequeño libro de contabilidad separado, forrado en cuero oscuro, en un cajón que siempre mantenía cerrado con llave. A diferencia de los grandes y ordenados libros de la plantación, este era pequeño, personal y secreto. Con una paciencia que se había vuelto su mayor arma, esperó semanas hasta que un día, en un raro descuido, el general dejó el cajón abierto por apenas unos segundos al ser llamado con urgencia por un capataz. En ese breve instante, Elena vio lo suficiente: nombres de barcos y fechas que no correspondían a ningún envío de algodón registrado. Eran transacciones fantasmas, una economía paralela que operaba en las sombras de la plantación. El general creía que la obediencia de su esposa era su mayor triunfo, sin saber que ella acababa de encontrar la primera grieta en los cimientos de su imperio. Para acceder a ese libro secreto, Elena sabía que necesitaba la llave del cajón, la cual el general llevaba consigo en todo momento,
atada a una cadena de oro en su chaleco. La manipulación se convirtió en su arte. Durante una cena formal, mientras un sirviente servía el vino, Elena tropezó accidentalmente con la pata de la mesa, provocando que el líquido rojo se derramara sobre la impecable camisa blanca de su esposo. La furia del general fue inmediata, pero dirigida por completo al sirviente. En medio del caos y la humillación del pobre hombre, mientras Alistair se levantaba para reprenderlo, Elena, con una rapidez que nadie hubiera esperado de ella, tomó un trozo de cera de una vela cercana, y fingiendo ayudar a limpiar el desastre, presionó la llave contra la cera blanda por un solo segundo. Obtuvo una impresión imperfecta pero utilizable. Esa noche, mientras el general dormía, satisfecho por haber impartido otra lección de disciplina, Elena trabajaba en silencio, usando una de sus viejas horquillas de plata para tallar una copia rudimentaria de la llave. Su siguiente movimiento fue expandir su red de información, aunque fuera de manera invisible. Ya no podía confiar solo en sus propias observaciones. Necesitaba ojos y oídos más allá de las paredes de la mansión. Comenzó a pasar más tiempo en la cocina con Marta, la anciana cocinera, bajo el pretexto de aprender recetas familiares. En esas conversaciones aparentemente inocentes, entre el olor a pan recién horneado y guisos hirviendo, Elena dejaba caer preguntas cuidadosamente elaboradas. Preguntaba sobre la moral de los hombres en el campo, sobre los rumores que corrían entre los barracones y, lo más importante, sobre los cargamentos nocturnos que a veces llegaban al muelle privado de la plantación. Marta, que había visto nacer y morir a generaciones bajo el yugo de los Vance, entendió lo que no se decía. Sin hacer promesas, comenzó a proporcionarle a Elena fragmentos de información: un capataz que bebía demasiado, un barco sin marcar que atracaba con la marea alta, y el miedo que inspiraba un nombre susurrado en las sombras: Le Serpent Trading. Una noche, el riesgo de su empresa se hizo terriblemente real. Usando su llave improvisada, logró abrir el cajón y tuvo en sus manos el libro de contabilidad secreto. Estaba tan absorta en descifrar los códigos y nombres, que no escuchó los pasos sigilosos de su esposo en el pasillo. El general, incapaz de dormir, había decidido tomar un brandy en su despacho. El sonido del pomo de la puerta girando fue su única advertencia. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena deslizó el libro de vuelta al cajón, lo cerró de golpe y se escondió detrás de las pesadas cortinas de terciopelo justo cuando la puerta se abría. Contuvo la respiración, segura de que su fin había llegado. El general entró, miró a su alrededor con una sensación de inquietud, pero lo atribuyó a una corriente de aire. Sirvió su bebida y se fue, sin saber que su esposa, y con ella la semilla de su destrucción, se encontraba a solo unos metros de distancia, temblando en la oscuridad. Si esta escena te dejó con el corazón en la mano, imagina lo que viene. Apóyanos con tu suscripción y un me gusta, para no perderte el desenlace de esta increíble historia. Con la información del libro, Elena comenzó a sabotear sutilmente las operaciones de su esposo, no para dañar la plantación, sino para erosionar la confianza que él tenía en sus hombres de confianza. Descubrió que el general se comunicaba con sus socios de contrabando a través de mensajes codificados que enviaba con su capataz más leal, un hombre llamado Dubois. Elena comenzó a interceptar esos mensajes. No los destruía, sino que los alteraba ligeramente. Cambiaba una fecha por un día, un número de muelle por otro. Estos pequeños errores comenzaron a causar retrasos, pérdidas de cargamentos y una creciente desconfianza entre el general y sus cómplices. Alistair Vance, incapaz de concebir que su esposa perfecta pudiera ser la causa, culpó a la incompetencia de Dubois, creando una fisura en su círculo interno. Sin saberlo, estaba aislando a su enemigo más peligroso, y al mismo tiempo, volviéndose más dependiente de la mujer que creía controlar por completo. La comunicación con Samuel también se volvió más estratégica. Elena sabía que él era la clave para entender lo que sucedía en el terreno lejos de los libros de contabilidad. A través de Marta, le hizo llegar un mensaje, esta vez no un ungüento, sino un dibujo. Era un mapa rudimentario de la plantación con una X marcada en un viejo granero de tabaco que llevaba años en desuso. Nadie se acercaba allí, pero Elena había notado huellas frescas de carretas a su alrededor. No escribió una palabra, solo el dibujo. La respuesta de Samuel llegó 2 días después, de la misma manera silenciosa. Un pequeño trozo de tela de saco, del tipo que se usaba para transportar azúcar en bruto,
Y dentro, una sola bala de mosquete, pulida y pesada. El mensaje era inequívoco. El granero no almacenaba tabaco, sino armas, y el contrabando estaba conectado a las plantaciones de azúcar, un negocio mucho más violento y despiadado que el del algodón. Con todas las piezas en su lugar, el rompecabezas de la traición del General Alistair Vance finalmente se completó en la mente de Helena. Los libros secretos, el nombre de la compañía Le Serpent Trading, los barcos nocturnos, las armas en el granero y los mensajes alterados apuntaban a una sola verdad devastadora. Su esposo no era solo un contrabandista que buscaba enriquecerse, estaba usando su red para vender armas a facciones radicales que buscaban desestabilizar la región, traicionando a sus propios socios y alianzas por poder y dinero. El general anunció que haría un viaje de una semana a Nueva Orleans, para cerrar un acuerdo crucial, el más grande de su carrera. Él partió convencido de que dejaba atrás una casa en perfecto orden y a una esposa dócil. No tenía idea de que, en realidad, le estaba dando a Helena el tiempo y la oportunidad que ella necesitaba para preparar el golpe final que desmantelaría su mundo para siempre. La expectativa de la venganza flotaba en el aire, densa y pesada como la humedad de Luisiana. El regreso del General Alistair Vance a su plantación fue exactamente como él lo había planeado, un espectáculo de poder y control. Su carruaje, tirado por 4 caballos negros impecables, avanzó por el camino de robles como si fuera una procesión triunfal. Esperaba encontrar a su esposa esperándolo en el porche, con la mirada baja y una sonrisa sumisa, el perfecto adorno para su hogar bien ordenado. Y, en efecto, Helena estaba allí, de pie junto a la puerta principal. Pero algo en ella era diferente. No había rastro de la frágil melancolía que la caracterizaba. Su postura era recta, su rostro una máscara de calma impenetrable, y sus ojos lo recibieron, no con el temor de una sirvienta, sino con la quietud de un juez a punto de dictar sentencia. El general sintió una extraña e inexplicable punzada de inquietud, pero la descartó rápidamente como una tontería. Había vuelto a su reino, y todo estaba como siempre bajo su absoluto dominio. Una vez dentro, mientras se quitaba los guantes y el abrigo, Helena se le acercó con una serenidad que lo descolocó por completo. «Esposo mío, bienvenido a casa», dijo con una voz suave, pero desprovista de toda emoción. «Mientras estabas fuera, me tomé la libertad de organizar los documentos de tu despacho, como me enseñaste. Sin embargo, encontré una pequeña discrepancia en los registros de envío que no pude resolver. Me gustaría mostrártela, para que no haya desorden en tus asuntos». Alistair la miró con una mezcla de fastidio y orgullo. Su lección había funcionado mejor de lo que esperaba. Su esposa se había convertido en una administradora eficiente. «Muy bien, Helena. Muéstrame esa tontería de inmediato. La incompetencia de mis hombres es una plaga constante que debo erradicar». Con paso seguro y arrogante, se dirigió a su despacho, sin saber que caminaba directamente hacia la trampa que ella había preparado con una paciencia de acero. Dentro del despacho el aire se sentía pesado, cargado de verdades no dichas. Helena le entregó uno de los mensajes que ella misma había alterado, una nota que detallaba un punto de encuentro incorrecto para un cargamento de contrabando. «Aquí, mi señor. La fecha y el muelle no parecen corresponder con el registro del libro mayor. Pensé que quizás Dubois cometió un error al transcribirlo». El general leyó la nota y su rostro se ensombreció de furia. Por supuesto que había sido Dubois. El inepto capataz le había costado una fortuna con sus recientes errores. Ese imbécil pagará caro por su torpeza. Gracias por señalarlo, Helena. Tu atención al detalle es admirable. Se sentó en su silla de cuero, sintiéndose una vez más el amo de su universo, el único hombre capaz de mantener el orden en un mundo de incompetentes. Estaba tan ciego por su propio ego que no vio la fría sonrisa que se dibujó fugazmente en los labios de su esposa. «No fue un error de Dubois, Alistair», dijo Helena, su voz ahora firme y clara resonando en el silencio de la habitación. El general levantó la vista, confundido por su repentino cambio de tono. Ella caminó con una calma deliberada hacia la pared opuesta, donde colgaba un pesado tapiz. Con un movimiento preciso, lo apartó para revelar un pequeño panel de madera que él creía invisible para el mundo. Luego, sacó de su vestido la llave maestra de la mansión, la misma que Samuel le había dejado. La insertó en una cerradura oculta y la giró. Un suave clic resonó en la habitación,
un sonido que para el general fue más estruendoso que un disparo de cañón. La expresión de arrogancia en su rostro se desvaneció, reemplazada por una máscara de pura incredulidad, y un pánico que comenzaba a aflorar desde lo más profundo de su ser. El compartimento secreto, el corazón de su imperio oculto, había sido expuesto. Con una lentitud casi ceremonial, Elena extrajo del compartimento el pequeño libro de contabilidad forrado en cuero oscuro y varios legajos de cartas. Los colocó sobre el escritorio, justo frente a su esposo. «Estos libros no mienten», continuó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «El contrabando de armas, tus negocios ilícitos con la compañía Le Serpent Trading, los nombres de los barcos que atracan en la noche. Todo está aquí». Hojeó las páginas, revelando las pruebas irrefutables de su traición, no solo a sus socios comerciales, sino a las mismas leyes que pretendía defender con tanto orgullo. Creíste que tu control era absoluto, que nadie era lo suficientemente inteligente para ver a través de tu fachada de honor. Pero subestimaste a aquellos a quienes considerabas tus posesiones, subestimaste a todos. El General Vance se quedó sin palabras, su mundo desmoronándose ante sus ojos, revelado por la mujer que él consideraba su creación más perfecta y sumisa. Su mirada se llenó de un odio puro y animal, se levantó de un salto, con la intención de abalanzarse sobre ella, de silenciarla para siempre, pero Elena no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada había una fuerza que él nunca había visto. «El hombre al que me obligaste a azotar en el patio, el esclavo que humillaste para quebrantar mi espíritu, fue quien me dio esta llave. Su nombre era Samuel. Creíste que con ese acto de crueldad me habías domesticado, pero lo único que lograste fue darme un motivo. Me enseñaste que la compasión era una debilidad, y aprendí la lección. Mi compasión murió ese día, y en su lugar nació esto». Su voz no temblaba. Era el sonido de una justicia largamente esperada. El general se detuvo en seco, comprendiendo la terrible ironía. Su propio acto de tiranía había sido la semilla de su destrucción. Totalmente derrotado, Alistair Vance se desplomó en su silla, su cuerpo temblando de una furia impotente. «¿Qué quieres, Elena? ¿Dinero? ¿Tu libertad?» «Dime qué quieres y te lo daré», suplicó, su voz ahora rota y patética. Elena negó lentamente con la cabeza. «Ya es demasiado tarde para negociar, Alistair. Mientras estabas en Nueva Orleans celebrando tus victorias, yo estaba asegurando tu derrota». Se acercó a la ventana y miró hacia el camino de entrada. «He enviado copias de los documentos más comprometedores a tus socios, a tus rivales políticos y al magistrado de Nueva Orleans. No es una amenaza, es un hecho. Tu ruina no está por venir, ya está aquí». En ese momento a lo lejos, se escuchó el sonido de varios caballos acercándose a la plantación. No era el sonido de los negocios sino el de la ley. El General Vance, el hombre que lo controlaba todo, estaba atrapado en su propia casa, a merced de la mujer a la que había despreciado, y del fantasma del hombre al que había destruido. Los magistrados llegaron al anochecer, sus caballos levantando una nube de polvo que parecía anunciar el fin de una era. El General Alistair Vance, que segundos antes era el amo y señor de todo lo que veía, se convirtió en un prisionero en su propio despacho. No hubo lucha ni gritos de su parte, solo un silencio atónito mientras Elena, con una calma que helaba la sangre, presentaba las pruebas de su traición una por una. Los hombres de la ley lo escoltaron fuera de la mansión, despojándolo de su chaqueta y su dignidad frente a los mismos esclavos que él había aterrorizado durante décadas. Nadie celebró, nadie se alegró en voz alta. Solo observaron en un silencio profundo y sobrecogedor cómo el hombre que se creía un dios era reducido a un simple mortal encadenado, su imperio de control y crueldad desmoronándose con cada paso que daba hacia el carruaje que lo llevaría a la cárcel. La noche en que el general cayó, la plantación Vance contuvo el aliento, esperando ver qué amanecer traería el día siguiente. Tras un juicio rápido y escandaloso que sacudió a la alta sociedad de Nueva Orleans, Alistair Vance fue despojado de todas sus propiedades y condenado por traición y contrabando. Murió en prisión años más tarde, olvidado y sin poder. Elena, como su esposa legalmente separada, y la principal testigo en su contra, heredó el control de la vasta plantación. Pero ella no tenía intención de perpetuar el sistema que la había aprisionado.
Su primer acto como dueña de las tierras fue un desafío directo a todo lo que su mundo representaba. Reunió a cada persona esclavizada en la propiedad y con la misma voz firme que había usado para condenar a su esposo, les otorgó su libertad. Ofreció a cada familia la opción de quedarse y trabajar la tierra por un salario justo o recibir los medios para viajar al norte. Fue un acto que la convirtió en una paria entre sus iguales, pero en una leyenda para aquellos a quienes había liberado. Cada decisión que tomaba estaba guiada por el recuerdo silencioso de Samuel, honrando su sacrificio al desmantelar ladrillo por ladrillo la casa de su opresor. Con el paso de los años, la antigua plantación Vance se transformó en algo que Luisiana nunca había visto, una comunidad próspera de agricultores libres, un oasis de esperanza en un mar de opresión. La historia de lo que ocurrió allí se convirtió en un relato susurrado, una leyenda sobre la esposa silenciosa y el esclavo indomable que juntos derribaron a un tirano. El legado de Samuel no fue el de un hombre cruel, sino el de un mártir cuyo acto final de amor y desafío encendió la llama de una revolución silenciosa. Helena nunca se volvió a casar, dedicando su vida a asegurar que la tierra que una vez se regó con lágrimas y sangre, ahora floreciera con la dignidad del trabajo libre. Si esta historia te impactó de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y comentar aquí abajo qué te pareció. Tu apoyo es crucial para que sigamos trayendo relatos de justicia y redención. Hasta el final de sus días, Helena conservó un único tesoro en su joyero, más valioso que cualquier perla o diamante que su esposo le hubiera regalado. Un pequeño pájaro de madera tallada, con las alas a medio desplegar, a punto de emprender el vuelo. A menudo en las tardes tranquilas, se sentaba en el porche, sosteniendo la figura en la palma de su mano, mientras observaba los campos trabajados por hombres y mujeres libres. La historia dejó una lección imborrable. La verdadera crueldad no reside en la fuerza de los oprimidos que luchan por sobrevivir, sino en la fría y calculada tiranía de quienes ostentan el poder. Y a veces, en los lugares más oscuros, un acto de amor prohibido, un sacrificio silencioso, puede convertirse en el arma más poderosa de todas, entregando no solo la venganza, sino una libertad que parecía imposible de alcanzar. El testamento de Samuel no fue una carta de despedida, sino la semilla de un nuevo mundo.